Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Una carta íntima entre dos actores conmueve las redes sociales. En las últimas horas, una conmoción ha sacudido las redes sociales de habla turca y española, una carta escrita por el actor Halil İbrahim Ceylan a su ex compañera de reparto, Esla Turkoglu. Se filtró inesperadamente y no tardó en volverse viral. Lo que parecía una historia olvidada, enterrada bajo la presión de la fama y la rutina televisiva, ha resurgido con una fuerza inesperada, tocando los corazones de miles de seguidores. Todo comenzó cuando un perfil anónimo en Twitter compartió imágenes borrosas de lo que parecía ser una carta escrita a mano. En cuestión de minutos, los fans más acérrimos comenzaron a analizar el contenido y confirmar su autenticidad. Y cuando se confirmó que la letra era de Halil İbrahim Ceylan, el escándalo estalló. La carta, escrita con una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y cariño, revela sentimientos que muchos sospechaban, pero que nunca se habían confirmado públicamente. Aún recuerdo el sonido de tu risa cuando nos escondíamos del caos del set. Me enseñaste a mirar la vida con otros ojos, y eso no se olvida. Perdóname por las veces que no supe cuidarte como merecías, se lee en uno de los párrafos más emotivos. Halil, conocido por su carácter reservado, sorprendió al mundo con esta exposición emocional. En el texto también se refiere a momentos compartidos durante las grabaciones de la serie que los catapultó a la fama. Aquellos días en el plató no fueron solo trabajo. Eran hogar. Éramos más que compañeros. Lo sabes. Yo lo sé. Lo que ha impactado aún más a la audiencia es la ausencia total de respuesta por parte de Esla Turkoglu. Sus redes permanecen en silencio, lo que ha generado un mar de especulaciones. ¿Está dolida? ¿No desea reabrir heridas del pasado? ¿O simplemente prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público? Los fans, especialmente las mujeres de entre 40 y 65 años, quienes siguen con pasión estas historias de amor y desamor, no tardaron en tomar partido. Algunos aplauden el valor de Halil por abrir su corazón. Otros critican la filtración, argumentando que este tipo de gestos deben permanecer en la intimidad. Sin embargo, la mayoría coincide en algo: la carta ha reavivado un cariño dormido por esta pareja que, en su momento, encarnó una de las relaciones más intensas de la televisión turca. Las reacciones no se hicieron esperar. Halil está diciendo lo que muchas mujeres deseamos oír alguna vez en la vida, comentó una usuaria en Facebook. En Instagram, otra escribió: si aún no amas, no dejes pasar esta oportunidad. También se ha especulado si esta carta es parte de una estrategia publicitaria para un posible reencuentro profesional. Sin embargo, fuentes cercanas al actor afirman que la misiva fue escrita hace meses y estaba guardada en un cuaderno personal, extraviado recientemente. La emoción que generó este episodio demuestra cuán profundo puede ser el vínculo entre actores y audiencia. Los seguidores no solo ven una historia de ficción, sino que proyectan sus propias vivencias, sus propias esperanzas, en cada gesto, en cada palabra. Este acontecimiento ha reavivado debates sobre los límites entre la vida pública y la privada, especialmente cuando se trata de figuras tan queridas por el público. Algunos periodistas especializados en espectáculos han señalado que este tipo de situaciones evidencian la presión constante a la que están sometidos los actores. No es fácil vivir bajo el ojo de millones. Cada gesto, cada palabra, se interpreta, se descontextualiza, se magnifica. Pero lo que Halil ha mostrado aquí es algo puro. Algo que, aunque quizás no estaba destinado a nosotros, ha llegado como un eco necesario en un mundo donde la vulnerabilidad muchas veces es vista como debilidad. Afirmó la crítica cultural Clara Gómez en un programa de televisión español. Mientras tanto, la comunidad de fans ha comenzado una campaña en redes sociales con el hashtag #vuélvesla, en un intento simbólico por motivar a la actriz a responder públicamente, o incluso a reunirse con Halil. Ya sea en el plano personal o profesional. Los comentarios abundan: no podemos olvidar lo que sentíamos al verlos juntos, eran magia en pantalla, ¿y si el destino les da otra oportunidad? Son solo algunas de las frases que acompañan publicaciones con clips de escenas antiguas, fotos de la pareja durante rodajes y entrevistas cargadas de miradas que, ahora, parecen decir más que nunca. A pesar del silencio de Esla, los medios han empezado a buscar sus reacciones en otras señales, cambios en sus fotos de perfil, mensajes encriptados en sus historias.
hasta los colores que elige para vestirse en sus recientes apariciones. Todo se interpreta, se convierte en indicio. Sin embargo, la actriz se ha mantenido hermética, lo que para muchos es una forma de respeto hacia algo que, quizá, aún le duele. Pero la historia no termina ahí. Días después de la filtración, Halil fue captado por paparazzis a la salida de un café en Estambul. En las imágenes se le ve cabizbajo, con auriculares puestos y evitando cualquier contacto visual con los periodistas. Uno de ellos le gritó: ¿te arrepientes de haber escrito la carta?, a lo que el actor solo respondió: nunca me arrepiento de lo que siento. La respuesta, corta pero intensa, se viralizó casi al instante. Muchos lo vieron como una confirmación de que los sentimientos de Halil siguen intactos. Incluso algunos programas de televisión comenzaron a invitar a psicólogos y especialistas en relaciones para analizar la dinámica emocional entre ambos actores. Estamos presenciando algo más que una historia de amor. Estamos viendo a dos personas enfrentarse a su pasado, a sus decisiones, a lo que fueron y a lo que quizás aún podrían ser, comentó la terapeuta familiar Melissa Cetin en una emisión reciente. Y mientras el interés sigue creciendo, también lo hacen los rumores. Se ha dicho que una reconocida plataforma de streaming estaría interesada en reunir a ambos en un drama romántico basado, en parte, en los eventos recientes. La idea, aunque aún no confirmada, ha entusiasmado a los fanáticos, quienes sueñan con ver a Halil y Esla nuevamente frente a las cámaras, quizás interpretando una versión ficcional de lo que alguna vez vivieron. No obstante, hay quienes critican esta posibilidad. Es peligroso romantizar el dolor real por entretenimiento, opinó una columnista del diario El Mundo. Si esta carta realmente fue escrita desde el corazón, debería quedarse en el corazón. Convertirla en contenido es traicionar su esencia. Por su parte, Halil ha preferido no dar más declaraciones. Según personas cercanas, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical que, irónicamente, incluirá una canción inspirada en la carta. La letra, aún no publicada oficialmente, habría sido filtrada parcialmente en un foro de fans. Uno de sus versos dice: te busqué en los silencios, donde antes nos reíamos sin decir nada. Te sigo viendo en los recuerdos que no pedí, pero que me abrazan cada noche. La posibilidad de que Esla escuche esa canción y reaccione ha mantenido la atención de miles. Algunos creen que, si algo puede romper el hielo, es el arte. Porque si bien las palabras pueden doler, también pueden sanar. Y nadie mejor que estos dos actores, cuya historia comenzó entre luces y cámaras, para saber que la interpretación más real a veces es la que no se actúa. Más allá del morbo mediático, lo que esta historia refleja es la necesidad humana de conexión, de cierre, de redención. Halil, al escribir esa carta, ha hecho lo que muchos no se atreven: reconocer sus errores, expresar sus sentimientos y exponer su alma al juicio del mundo. Esla, al no responder, también ha hablado, desde el silencio, desde la prudencia. Y tal vez, ese silencio sea más elocuente que cualquier declaración. Por ahora, el tiempo dirá si esta carta fue el punto final o el primer capítulo de una nueva historia. Lo que es seguro es que ha marcado un antes y un después no solo en sus vidas, sino también en el corazón de quienes los han seguido durante años. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.